Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y volvemos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 28, donde hay que hablar sobre todo de esta guerra que, bueno, se ha montado, que ha provocado, creo, primero el Real Madrid con el tema de los comunicados, de las cartas a los árbitros, y que ha respondido muy bien el Atlético de Madrid a través de redes sociales. Vamos a analizar todo ello, también vamos a ver los entrenamientos previos a este derbi, aunque mañana tendremos también la previa con el último entrenamiento justo antes del partido, pero también hay que hablar de temas de mercado. Es verdad que ya ha terminado ya hace unos días, pero ha habido cosillas interesantes que podemos destacar, que podemos comentar. Ya hace algunos días que no traemos esta serie, este informativo colchonero, así que también toca comentar y opinar sobre algunos movimientos que finalmente no se han hecho, sobre movimientos incluso que se pueden llegar a hacer en verano, y sobre quizás también fichajes que están cerca de darse, como por ejemplo lo de Clément Lenglet, que informa Marca que hay ciertos inconvenientes que comentaremos después sobre el posible fichaje del francés por el Atlético de Madrid. También la oferta que ha rechazado el club por De Paul, procedente de la Premier League, también interesante eso para comentarlo. Lo de Zinchenko, que ya decimos que al final nos ha dado, oficialmente no lo hemos, no se ha fichado, no se ha producido el fichaje, pero oye, quizás en un futuro vuelve a sonar. Y bueno, otros nombres como es Hugo, de Las Palmas, Ndidi, para reforzar el centro del campo en el futuro. Así que nada, un episodio bastante interesante y eso, con temas de mercado, aunque ya ha acabado, y sobre todo con el tema del derbi del sábado. Sobre todo con el derbi en el foco de atención, un derbi que lleva sonando mucho tiempo, porque ya sabemos un poco cómo está la situación entre comunicados y demás, y luego que ha habido respuesta como debe ser por parte del Atlético de Madrid, porque se prevé una buena encerrona el sábado. Ojalá no sea así, y va a haber ambiente de derbi como no había desde hace mucho tiempo. Encima llegan los dos equipos en una situación muy apretada. Si el Atlético de Madrid gana, vuelve a ser líder de la competición, así que vamos a comentar todo lo que ha salido en esta última semana, pero especialmente en estas últimas horas, porque ha habido bastante tema. Pues vamos a empezar directamente con ello. Vamos a ver primero. Aquí los tenemos, así empezamos este informativo con las sesiones de entrenamiento del Atlético de Madrid. Esta es la sesión de ayer, el entrenamiento de ayer, justo después del partido ante el Getafe. Los titulares de ese encuentro se recuperaron sobre el césped, como vemos. Ha cogido la costumbre la plantilla de andar sobre el césped descalzos. Y bueno, Pablo Barrios, hay que decir que en esta sesión de ayer no entrenó con el grupo, entrenó en el gimnasio tras la indisposición que le impidió estar en el partido ante el Getafe, pero ya vemos imágenes de hoy donde sí que ya ha estado Pablo Barrios, ha estado con el grupo, ha entrenado con total normalidad. Simeone ha hecho dos grupos, uno con los titulares ante el Getafe y otro con los suplentes. Entrenaron separados. Barrios, como digo, entrenó con total normalidad y se le espera de cara al sábado el derbi. Riquelme no ha entrenado, es quizás la noticia negativa de esta sesión por esta indisposición. Se le ha pegado quizás la enfermedad de Pablo Barrios y no ha entrenado hoy Riquelme. Y Lemar ha trabajado de forma individualizada, así que quizás Lemar es duda para el derbi y Riquelme veremos a ver si llega. Bueno, un poco las novedades de este entrenamiento, y creo que hay varias dudas de cara al partido del sábado en el centro del campo. Veremos cómo está Barrios, también en el lateral izquierdo, aunque el partido de Galán fue muy bueno el otro día en Copa frente al Getafe. Esa banda izquierda, si mantiene Simeone a un Lino que vuelve a estar realmente bien, o apuesta por Gallagher con un corte más físico, si busca eso en el planteamiento. Pero bueno, de ello saldremos de dudas en los próximos días, ya lo comentaremos mañana en la previa, y para ese partido ya se conoce la designación arbitral, que al igual que comentamos toda esta polémica que ha habido, el tema de los árbitros creo que está más caliente que nunca, y en una situación bastante límite. Sí, vamos con el árbitro de ese partido, que va a ser César Sotogrado. Ya se ha designado desde hace varios días. Hoy se ha hecho oficial, lo ha hecho oficial la Federación Española de Fútbol. En el Brava estará asistido por De Burgos Bengoechea. Y esto ya era uno de los temas candentes de cara al derbi, porque ahora hablaremos de los comunicados del Real Madrid, de las respuestas del Atlético de Madrid, pero había mucha expectación por saber quién iba a ser el árbitro. Y la verdad es que no trae buenos recuerdos este árbitro, sobre todo en derbis, porque bueno, este va a ser el tercero que arbitra. El primero sí que se saldó con victoria en Liga del Atlético, con ese gol de Carrasco de penalti, si no me equivoco, en la 21-22, pero sí que el segundo derbi que arbitró, que fue precisamente en Copa del Rey, en esos cuartos de final de Copa del Rey hace un par de temporadas, pues
impidió al Atlético de Madrid continuar en la competición porque, bueno, no le saca una segunda amarilla a Ceballos en una jugada bastante clara sobre Lemar, si no me equivoco. Después expulsó a Savic. El Atlético de Madrid también se quejó bastante con razón de ese arbitraje, así que veremos a ver si, esperemos, no se repite lo visto hace 2 temporadas. Sí, un Ceballos que no tendría que haber visto 2 amarillas, sino 3, si fuese posible en el mundo del fútbol. Recordamos aquel encuentro, luego también entradas muy a destiempo de Rüdiger sobre Antoine Griezmann, Morata, no sé las patadas que se pudo llevar en ese partido, y luego el cambio de criterio que a Savic sí acabó expulsado ese partido, que no digo que no tuviese que acabar expulsado Savic, pero si no expulsaron a Ceballos, no se entiende esa diferencia de criterios. Luego también estuvo en esa misma temporada aquel, vamos a ponerlo entre comillas, codazo de Correa sobre Rüdiger. Y ahora el tema de los árbitros están en el foco, porque ya sabemos cómo funciona esto. Si lo denuncia el Real Madrid, hay esa presión extra, por eso lo denuncia el Atlético de Madrid, porque creo que todos los equipos se han visto perjudicados en algún momento de esta temporada. Mismamente el Atleti recientemente contra el Villarreal. ¿Qué arbitraje recibió el Atleti? Un arbitraje totalmente condicionante, condicionó muchísimo el encuentro, y creo que están todos en una situación parecida, y esa presión es normal que los árbitros, bueno, no se ha hablado de la palabra huelga, sí que se ha especulado con ella, pero imagínate pitar el partido del sábado, y va a ser así. Si hay una decisión que se toma, aunque sea de forma correcta, hacia el Atlético de Madrid, esto ya va a ser, y sea decisiva en el partido, esto va a ser un auténtico caos. Pero al menos estamos viendo que los equipos se han movido, el Atleti lo ha hecho, pero también lo ha hecho la Liga y la Real Federación. Sí, porque esa presión de la que hablabas que ejerce el Real Madrid sobre los árbitros, pues al final se ha transmitido en una carta, incluso esta semana, diciendo el Madrid que lo del otro día ante el Español fue un escándalo, y el Atlético de Madrid, como algunos clubes también, ahora lo comentaremos, se ha pronunciado y ha respondido a esas presiones que ejerce el Real Madrid, y lo ha hecho a través de el humor y de, bueno, un poquito de innovación en la cuenta oficial del Atleti en español en Twitter. Ya sabemos que la cuenta en inglés, la verdad es que pone bastantes vídeos e imágenes que son divertidas, y el Atlético de Madrid está respondiendo con humor a toda esta polémica. Empezaba ya hace un par de días con esos tweets que vemos a la izquierda, llamando a la RAE, y últimamente está sacando esas imágenes propias del IKEA. De hecho, el IKEA, la cuenta oficial de IKEA, ha comentado que si luego el árbitro se hace el sueco, que no tienen ellos la culpa, pero llamando un poco la atención de los vídeos en Real Madrid Televisión, las portadas de los medios de comunicación, y es algo que echábamos en falta, que algún equipo, el que sea, se pronunciara directamente y públicamente, y el Atlético de Madrid, antes de un derbi, lo está haciendo. Es algo que aplaudimos y que, lo dicho, vamos, nos parece genial esta respuesta por parte del Atlético de Madrid. Y ya en privado, hoy en relevo, Sergio Fernández y Jorge Picón han comentado en un artículo que gran parte de los clubes, también la Liga y la Real Federación Española de Fútbol como instituciones, incluso habrían propuesto una sanción al Real Madrid por este tipo de presiones que ejercen cada jornada de forma continuada sobre los árbitros. Muy bien hace el Atlético de Madrid en denunciar ello, en denunciar esta situación, porque al final la gente, o bueno, gente no del Atlético de Madrid, y sobre todo del Real Madrid, están viendo esto como una ofensa, y no es más que una denuncia a través del humor. El Atlético de Madrid, a través de estas viñetas que nos recuerdan, como dice Dani, al IKEA, está denunciando la situación que estamos viviendo en el fútbol español, esa presión que hace el Real Madrid siempre a través de su televisión oficial. También presionan los medios, y al final están condicionando muchísimo el encuentro del sábado, que a pesar de estas denuncias que está haciendo el Atleti, de lo que puede hacer la Real Federación, la Liga, el sábado va a haber un exceso de presión sobre los árbitros, y a la hora de tomar una decisión crítica veremos si se atreven a hacerlo, que es lo que deberían, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Si yo lo que quiero que el sábado haya un arbitraje justo, tanto para uno como para el otro. No quiero que beneficien al Atlético de Madrid ni nada por el estilo, pero a través de distintos tweets, de varias publicaciones, creo que el Atlético de Madrid, de una forma irónica, denuncia un problema que estamos viviendo en el fútbol español, y que el resto de clubes se deben de unir, como se ha visto en esa reunión celebrada. El Real Madrid no ha acudido a esa reunión, ha sido el único club que ha decidido no acudir a ella, y los demás clubes no han puesto posición a esa posible sanción, que finalmente no creo que quede en absolutamente nada.
Y luego también hay el tema de que si fuese el Fútbol Club Barcelona y demás, sería igual. Pues el Atlético de Madrid, cuando salió lo de Negreira, fue de los primeros clubes en pronunciarse y en denunciar una situación que no creo que haya debate, al menos si se bueno, queda todavía un poco, está ahí investigándose, pero el Atlético de Madrid se pronunció. El único club que no se pronunció fue el Real Madrid, que hasta que no se vio un poco involucrado, no emitió un comunicado. Mismamente, con lo de Dani Olmo, el Real Madrid cayó. Por eso que no creo que puedan decir que el Atlético de Madrid con otros clubes no es así. No, creo que el Atlético de Madrid tiene que hacer lo que tiene que hacer y en este caso es denunciar una situación que puede afectar y mucho al equipo de cara al sábado. Al final el Atleti es justo, o sea, el Atlético de Madrid, sea quien sea el equipo que ejerce pues presión o que hace algo mal, sea el Barça, sea el Madrid, sea cualquier equipo, el Atleti pues lo comunica y lo denuncia, que yo creo que también eso es gran parte de las críticas que están haciendo los madridistas y no tienen ninguna razón en este sentido. Pues nada, habrá que ver mañana la previa, que la traemos aquí en De Padres e Hijos, el sábado el partidazo, vamos a estar muy pendientes a ver del arbitraje, a ver si no ha influido el Real Madrid en este sentido. Y hablando un poco más también del mercado, ya sabemos que se ha acabado, que ya el mercado de enero cerró el otro día, el pasado lunes fue el último día. Sin embargo, el Atlético de Madrid, ya sabemos, no ha fichado a nadie. Quizás también es criticable, ¿no? Que el equipo estando tan bien como está, quizás muchos pedían fichajes para, oye, reforzar esta posición, tener más recambios, tener más fondo de armario. Al final el Atlético de Madrid ha visto que el equipo estaba bien así, le está yendo bien y ha decidido no fichar, pero quizás es una estrategia algo peligrosa y algo arriesgada. En Marca, Isaac Suárez y David Medina comentaban que el Atlético de Madrid ha dejado pasar este mercado invernal porque estaba convencido de que nada de lo que podía ofrecer el mercado iba a mejorar esta plantilla actual que tiene el Atlético de Madrid. Los deberes, de hecho, para verano, ya comentan, y que está a manos a la obra ya Carlos Bucero, va a ser el fichaje de un 5 prioritario que pueda ofrecer descanso, sobre todo, y competencia interna tanto a Pablo Barrios como a Rodrigo de Paul, que seguirán seguramente la próxima temporada. También dos centrales que cubran las salidas de Witsel y Azpilicueta, a los que ya se les da por amortizados y saldrán, de hecho terminan contrato este verano. Y también un lateral izquierdo, porque Javi Galán está rindiendo muy bien, pero hay que ver qué ocurre con Reinildo, del que ahora hablaremos también. Y bueno, esas son las posiciones a reforzar ya en verano, esos deberes que tiene Carlos Bucero, un 5, dos centrales y un lateral izquierdo. Bueno, lo de mejorar la plantilla lo puedo entender porque el mercado de invierno es muy complicado, tanto a nivel de precio, están muy inflados los precios de los futbolistas y que luego es un mercado en el que los clubes es complicado que dejen salir por esa misma razón, porque buscar un sustituto a mitad de temporada, más luego adaptación, etcétera, es difícil fichar en el mercado de invierno, pero creo que la solución de haber traído a un jugador a bajo coste con un contrato corto y pensando un poco lo que se hizo con Paulista mismamente o una cesión, creo que habría sido una gran idea de cara a tener fondo de armario, porque el Atlético de Madrid está en un momento maravilloso, que todo está funcionando muy bien, pero que también hay que tener en cuenta las lesiones. Hasta ahora creo que ha habido alguna que otra lesión, pero no nos podemos quejar para nada. Miramos al Barcelona, miramos al Real Madrid, lesiones de larga duración, mucha frecuencia de lesiones y el Atleti, al menos por el momento, toquemos madera, no le ha tocado vivir esa situación. Pero ahora el Atleti tiene un problema en el lateral izquierdo. Mismamente, Galán, en vez de ese esguince de rodilla, es una lesión algo más grave. Ya se queda solo Reinildo y tirando Siso de Azpilicueta. En el centro del campo, más de lo mismo. Hay una lesión en el centro del campo, Barrios, Coque, De Paul. ¿Qué pasa? Ahí es cuando tiene el problema del Atleti. Ojalá no haya que arrepentirse porque era un momento en el que el Atleti por fin llega en las tres competiciones más vivo que nunca, luchando por el título de Liga, clasificado como quinto para ya los octavos de Champions y tiene que jugar unas semifinales de Copa del Rey y era el año que daba la sensación de que igual se necesitaba ese refuerzo de invierno más que nunca para poder llegar bien a final de temporada. Yo qué sé, el año de la última final de Champions se nos viene a la cabeza Augusto Fernández, que encima rindió fenomenal, fue un fichaje de bajo coste e igual tendrían que haber ido por ahí los tiros. Ojalá no nos tengamos que arrepentir, pero el Atlético de Madrid creo que toma un riesgo al no fichar tanto la demarcación de lateral izquierdo como en el centro del campo. De hecho, es el primer mercado de invierno que no se ficha en bastantes años. Yo creo que el Atleti por lo menos ha hecho uno o dos fichajes siempre en estos meses, en este mes de enero, pero este año no lo ha hecho. Por cierto, Que ya que una hablamos... cosa, añado, lo suyo es no fichar en el mercado de invierno porque Claro. eso significa que la planificación en verano fue correcta, pero el Atleti lleva arrastrando desde verano
igual esa falta en el lateral izquierdo y ese centrocampista que tanto se pidió. Ya que hablamos de Carlos Bucero, también hay que decir que se ha hecho oficial, ya se hizo hace varios días, la incorporación de Severiano García. Ya se venía hablando mucho estas últimas semanas, ya el Atleti lo ha comunicado oficialmente, nuevo secretario técnico, comentan en la página web del club, y dice el Atleti que con su incorporación se culmina el proceso de reestructuración del área deportiva. Así que parece que ya no va a haber más fichajes y que Carlos Bucero va a hacer un poco el trabajo de director deportivo que hacía Andrea Berta con Severiano García y con otras personas dentro del club. Comenta el Athletic que desde su nuevo rol, Severiano García será el responsable de la identificación, seguimiento y valoración de jugadores para los equipos del Atleti en España, en México y en Canadá. Ya sabemos también Atlético San Luis y Atlético Ottawa. Y va a reportar directamente esas opiniones y esos seguimientos a Carlos Bucero, que va a seguir siendo el director general de fútbol. Así que nada, desde aquí damos la bienvenida a Severiano García y le deseamos mucha suerte porque, bueno, también su trabajo va a depender mucho, de su trabajo va a depender mucho el funcionamiento del Atlético de Madrid en los próximos años. Ya que seguimos hablando de fichajes, hay uno que queda pendiente, que todavía no se ha avanzado nada en estas semanas, que es el de Lenglet. En ese mismo artículo que comentaba antes de Marca, de David Medina y de Isaac Suárez, dicen que Lenglet sí convence plenamente al Atlético de Madrid por el rendimiento que está dando esta temporada, pero su sueldo de 8 millones de euros que cobra en el Barça, hay que recordar que esta temporada el Barça está pagando un porcentaje de ese sueldo y el Atlético de Madrid uno más pequeño, pues ese sueldo de 8 millones para el futuro supone un impedimento, como es obvio. Su continuidad en el Atlético de Madrid va a depender de la debilidad económica que puede condicionar al FC Barcelona en próximos mercados y de la propia predisposición del Lenglet a rebajarse ese salario de 8 millones que decimos es un impedimento grande para que el Atlético de Madrid pueda ir a por su fichaje. Si todo va bien y si todas las partes están de acuerdo, yo creo que se podría hacer y no es difícil que se haga, pero Lenglet también tiene que bajarse su sueldo. Hombre, en este caso Lenglet va a salir muy revalorizado porque está haciendo una muy buena temporada con el Atleti, siendo muy importante en esta buena racha, pero el Barcelona tampoco va a estar en una situación de pedir mucho dinero por Lenglet. Y ahí va a estar la figura del futbolista que va a ser clave para pedir salir al Atlético de Madrid y luego el sueldo se lo va a tener que rebajar muchísimo porque es un sueldo ahora mismo imposible dentro del Atleti. Ya hemos visto cómo en las últimas temporadas se ha rebajado mucho el tema de los salarios y hay futbolistas que obviamente van a ocupar esa franja salarial, pero el Lenglet no debería ser uno de ellos. Se habló de que en invierno igual se intentaba buscar y cerrar el traspaso, no se ha conseguido y veremos si hasta final de temporada el Atleti busca llegar a ese acuerdo con el Fútbol Club Barcelona y eso, se prevé que va a ser clave la predisposición del futbolista y yo creo que Lenglet no va a poner problemas porque por fin ha encontrado en continuidad, está jugando a un gran nivel y creo que puede haber encontrado su sitio. En este repaso que estamos haciendo ahora en el informativo colchonero de noticias sobre el mercado, también vamos a hablar de jugadores que pudieron llegar, o preguntarnos si de verdad pudieron llegar al Atlético de Madrid o movimientos que al final no se han dado y que podrían darse quizás en un futuro en verano, por ejemplo. Y hablamos de Zinchenko porque, de hecho, en el anterior episodio informativo pues se hablaba de la información de Florian Plettenberg, una fuente, vuelvo a repetir, bastante fiable desde Alemania, que decía que el Atlético de Madrid estaba interesado en Zinchenko, que había preguntado al Arsenal y que estaba ahí en la puja junto con el Borussia Dortmund. De hecho, días después, Daily Mail desde Inglaterra decían que efectivamente Zinchenko estaba bastante cerca de abandonar el Arsenal. En The Athletic confirmaban que sí, que Zinchenko también era importante la venta para el Arsenal porque podría suponer un dinero que podría ser vital para el club inglés que estaba buscando equilibrar cuentas y reforzar el ataque, que finalmente creo que no lo ha hecho el Arsenal, pero el Dortmund seguía siendo el principal interesado, aunque los días siguientes Patrick Berger confirmaba la información de que el Dortmund estaba buscando otros futbolistas para el lateral izquierdo. Y en Cove Offside, de hecho, dijeron que Zinchenko estaba cerca de venir al Atlético de Madrid. A mí me pareció rara esta información porque ya justo después, aquí en España, nadie se hizo eco y nadie confirmó que Zinchenko estaba cerca de venir. Fueron pasando los días y Zinchenko finalmente no ha venido. Era una operación que a nosotros nos llegaba a convencer. No se ha hecho en invierno, veremos a ver si se llega a hacer en verano porque al final se ha quedado en el Arsenal y quizás en verano vuelva a sonar para el Atlético de Madrid. Sí, era un perfil que encajaba muy bien en lo que igual necesitaba el Atleti. Encima podías matar dos pájaros de un tiro porque es un futbolista que puede jugar tanto en el lateral izquierdo como en el centro del campo sin ningún tipo de problema. El interés seguro que ha estado ahí porque son fuentes más que fiables. Ahora, el Atleti lo que ha buscado era un traspaso a bajo coste. Zinchenko no lo era, pedían unos 20 millones de euros y sobre todo lo que quería el Atleti era una cesión. Una condición que no aceptaba el Arsenal y finalmente el jugador ucraniano se ha quedado en Londres.
En verano, pues veremos. Me extrañaría, sinceramente, creo que el Atleti buscará otro perfil. Lo de Zinchenko era sensación, ¿eh? Esto es pura opinión, que Zinchenko era más un futbolista que se podía ver como una oportunidad de mercado, que el Arsenal quiera que el jugador salga del equipo, e igual ahí la vía de la cesión con opción de compra, algo así, pues le cuadraba al Atleti. Creo que si se va por un lateral izquierdo, el perfil será distinto. Hablando de laterales izquierdos que sonaban para marcharse y que se han quedado finalmente en el club en el que ya estaban, hay que hablar de Reinildo, precisamente. De hecho, es que Ben Jacobs, otra fuente bastante fiable desde Inglaterra, comentaba que el Besiktas estaba empujando bastante para llevarse a Reinildo este mismo mercado de invierno. Su salida era posible, finalmente no se ha dado. También ponemos a Sorloz aquí porque ya hablamos de Sorloz en el anterior informativo, si no me equivoco. Desde Turquía hablaban de que estaba interesado en la cesión de Sorloth. Después incluso han llegado a comentar que había llegado a un acuerdo el Besiktas con el Atlético de Madrid por el delantero. No se ha dado, a mí me parecía ya bastante extraño, ya lo dije en el anterior informativo. Pero lo de Reinildo, sobre todo hablando de Turquía, sigue sin renovar y sigue terminando el contrato en este verano. Veremos a ver si saldrá o no, pero va a ser una pieza importante de cara a planificar la próxima temporada y el mercado de fichajes de verano. Lo único que si Reinildo sigue jugando es posible que cumpla los partidos que necesita para renovar su contrato automáticamente con el Atlético de Madrid, porque hemos visto cómo ha ido entrando en el equipo y va a compartir hasta final de temporada esa posición de lateral izquierdo con Javi Galán. Lo único que sonase para el Besiktas, bueno, podía tener su punto, podía entenderse el interés del Besiktas y verse como una opción real. Lo que era imposible, lo que no tenía ningún tipo de sentido, eran todas las noticias que salían sobre Alexander Sorloth, un futbolista que está creciendo con el equipo. Una pena esa lesión, pero se volvió a reencontrar con el gol en el partido de Copa frente al Getafe y que va a ser clave para el Atleti. Igual no es titular porque la dupla Julián-Griezmann parece muy asentada y es cuando mejor ha jugado el Atlético de Madrid, pero estoy convencido de que solo va a dar goles muy importantes aquí al final de temporada, pero es un futbolista por el que se han pagado casi 40 millones de euros en verano. Lo dicho, que está siendo importante para Simeone y qué sentido tenía que el Atleti a mitad de temporada aceptase una cesión a Turquía. Ningún tipo de sentido. Por eso que, bueno, son medios importantes en Turquía, pero ya sabemos que desde Turquía muchas veces hay más humo que otra cosa. Y otro jugador que también queríamos comentar esta información, que sonó en los últimos días para marcharse del Atleti, es Riquelme, y nos podría llegar a cuadrar porque también es un futbolista que no está contando con casi minutos, es de esos jugadores que no ha entrado tan bien en esta temporada en el sistema de Simeone y en estos cambios que estamos viendo esta temporada, y es que Nicolo Sira, el periodista italiano, decía que un intermediario había llegado a ofrecer a Riquelme al Nápoles, que estaba buscando hasta el final del mercado un sustituto de Kvaratskhelia, que ya sabemos que se fue al Paris Saint-Germain. El Nápoles también incluso se interesó mucho en San Maximán, que estaba en el Fenerbahce, no se ha llegado a hacer ese movimiento. Al final creo que han fichado a Okafor, que es más delantero, pero creo que puede jugar en esa posición. Pero ojo, porque Riquelme, siendo el perfil de futbolista que es y que no llega a encajar del todo en el Atlético de Madrid, no descartemos que en verano vuelva a salir a sonar para salir de la plantilla. En verano veremos. Si sale, obviamente va a ser a través de un traspaso, una cesión es inviable en la carrera de Riquelme, pero hasta ahora está teniendo poco protagonismo. El otro día contra el Mallorca entró bien, mandó esa falta al larguero, muy bien tirada por Rodrigo Riquelme. Lo único que está teniendo pocos minutos y que su encaje en la plantilla es complicado. Está teniendo algo de protagonismo en los minutos finales, pero también hay muchos partidos en los que no disputa ni un solo minuto y creo que tiene muchos jugadores por delante. Si juega el Atlético con 4, Lino y Gallagher están por delante de Riquelme. Siendo carrileros, ahí igual tiene menos competencia, salvo que decida utilizar laterales puros, como Javi Galán o Reinildo, sería Lino o Riquelme. Creo que Lino también está por encima de Roro. Por ello que en verano pues también dependerá un poco de lo que busque Riquelme. El Atleti ya lleva varios mercados escuchando ofertas y veremos si Riquelme quiere seguir en el Atleti, que también las cosas cambian muy rápido, que ahora igual hasta final de temporada Rodrigo Riquelme hace unos meses tremendos y pasa de ser suplente como ha sido hasta ahora y se convierte en un jugador titular. Las informaciones que salían de su entorno es que quiere triunfar aquí, que el Atleti estaba contento, Simeone estaba contento con él y que ya luego veremos a final de temporada. Pero bueno, sí que cuadraba como posible sustituto para Kvaratskhelia, que se ha ido al Paris Saint-Germain
y el Nápoles no es la primera vez que suena para Riquelme. Por cerrar con futbolistas que han podido salir en este mercado de invierno y que finalmente no lo han hecho, ahora iremos con futbolistas que interesan ya de cara al verano y que ya han salido informaciones esta semana. Hay que hablar de Rodrigo de Paul, que está en un momento, vamos, espectacular en el Atleti. Ya son 7 asistencias en toda la temporada. Está siendo el motor del Atlético de Madrid. El otro día otro buen partido ante el Getafe. Pues bien, David Medina e Isaac Suárez en Marca confirmaban que el Atlético de Madrid, este mismo mercado de invierno, en enero, ha rechazado una oferta de 25 millones de euros del West Ham por Rodrigo de Paul, ya que el Atlético considera al futbolista intocable, aunque es verdad que hay que decir que termina contrato en 2026, queda un año y pocos meses para que termine ese contrato, de ahí que haya sido uno de los futbolistas del Atlético que más interés ha despertado en el mes de enero a otros equipos. Si hace unos meses la apuesta era más por poner a De Paul en el mercado, este cambio de actitud y este cambio de fútbol del argentino ha hecho que cambiase todo y que incluso se mira ahora a una posible renovación, aunque incluso dicen estos periodistas de Marca que es posible que una suculenta oferta que pueda llegar de la Premier o de Arabia Saudí podría llegar a tentar al futbolista, pero que la opción de la renovación está ahí, aunque no se va a abordar de forma inminente, así que lo de Paul, terminar el contrato en 2026, también va a ser un tema a tratar en los próximos meses. Bueno, De Paul, lo comentamos ayer, se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de Europa. Es la realidad ahora mismo. El estado de forma de Paul es impresionante y estamos viendo al jugador que tanto tiempo llevábamos esperando. Seguro que siguen las conversaciones para esa renovación y se puede llegar a un acuerdo, y si se produce, que siga al mismo nivel, que no sea lo típico de antes de la renovación, pero a mí me da la sensación que Rodrigo de Paul por fin ha llegado para quedarse, ha encontrado por fin su sitio, se siente importante y estamos viendo a un centrocampista que cubre todas las características que necesita un equipo como el Atleti a nivel defensivo. Es un futbolista que no para de presionar, no para de correr, y luego todo lo que aporta, muchas veces partiendo de esa posición prácticamente de media punta, generando muchísimo en el ataque del Atleti. De verdad, está siendo de lo mejorcito de este equipo en la presente temporada. Y luego también es gracioso que sí, acaba contrato en 2026, pero la diferencia de ofertas de los equipos ingleses, y es un jugador de la Premier, los 50 millones de euros ya es una cifra baja para un jugador de la Premier, van de 50 millones para arriba, pero ahora, como sea un jugador de otra liga, las ofertas son muy diferentes para que veamos cómo se engorda el precio de los futbolistas de la liga inglesa. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este episodio del informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Antes hemos hablado de ese artículo de Marca que hablaban de que el Atleti buscaba un 5, ya lo ha buscado en invierno y lo seguirá buscando en verano. Quizás Ndidi era una buena operación, era un buen futbolista para lo que se podía llegar a buscar en este mercado de invierno. De hecho, ha llegado a sonar bastantes veces para el Atlético de Madrid. Pues bien, Edu Burgos, periodista de AS, ha comentado que Ndidi se ha vuelto a ofrecer al Atlético de Madrid en las últimas semanas. El Atlético de Madrid buscaba un centrocampista cedido en el mercado de invierno para agrandar sobre todo el banquillo, pero el Leicester quería una obligación de compra en la operación y bueno, el Atlético de Madrid piensa que las grandes incorporaciones van a ser en verano, no tanto en invierno, así que por eso quizás se desestimó, se llegó a desestimar este posible traspaso de Ndidi al Atlético de Madrid. Sí, parecido a lo de Zinchenko, se buscaba cesión, hacerse con un futbolista que en verano seguramente no interese, pues no tenía demasiado sentido. Mirando ya de cara al futuro, otro futbolista que es más que interesante es Darío Esugo, futbolista de Las Palmas, está cedido por parte del Sporting de Portugal. Por cierto, ahora que hablamos de Las Palmas, mandar desde aquí nuestro ánimo y nuestra fuerza a Kirian, que va a tener que tomarse también otros Así meses es. por el cáncer que ya sufrió y que ha vuelto, así que todo el apoyo del mundo para Kirian, un grandísimo futbolista. Y bueno, ya que hablábamos de Las Palmas, hay que hablar de Darío Esugo porque, según informaba en el desmarque Diego Otero, está en el radar del Atlético de Madrid entre otros equipos. Bueno, hay una larga lista de equipos que están interesados en Darío Esugo, que lo está haciendo muy bien en esta temporada de decisión en Las Palmas. Atlético de Madrid, Real Sociedad en España, junto con otros clubes como Chelsea, Borussia Dortmund, habrían incluso preguntado al Sporting de Portugal sobre esta posibilidad de incorporarlo ya la próxima temporada en el mercado de verano. Hay que decir que su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros, pero el Sporting podría llegar a rebajar la cifra hacia los 30 millones más o menos. De hecho, Esugo incluso ha recibido ofertas para irse ya de Las Palmas en este mismo mercado de enero, pero él ha decidido quedarse en Las Palmas hasta final de temporada y seguir haciendo una buena temporada aquí en España. Y otro de los futbolistas que se relaciona muchísimo con el Atleti, que este mercado invernal
parecía que podía irse por esa oferta mareante que llegó de Arabia Saudí, es Alex Baena, que finalmente rechazó la oferta de Al Ahly. Sí, esto nos interesa bastante porque, vamos, es que es uno de los grandes objetivos del Atleti para la próxima temporada y estábamos muy atentos a ver qué respondía Baena a esa oferta del Al Ahly, porque según informaba en relevo tanto Mateo Moreto como Nacho Sanchís, Al Ahly, equipo árabe, llegó a ofrecer 18 millones de euros por temporada a Alex Baena. Estaban dispuestos a pagar la cláusula de 60 millones de euros que tiene con el Villarreal, pero hay que decir que el futbolista y el club y el Villarreal acordaron que Baena no iba a forzar su salida en enero porque desde el club entienden que en verano lo lógico sería ayudarle a salir a otro club, a un club top 10, como dijo el propio Baena en una rueda de prensa, siempre que ese top 10 abone una gran cantidad de dinero. No necesariamente la cláusula, no quizás llegar a los 60 millones, pero sí quizás unos 50 millones, como se llegó a decir hace unas semanas. Así que ese acuerdo entre Villarreal y Baena siguió y Baena rechazó esta oferta del Al-Ahly para no dejar tirados al Villarreal. Ya digo que el Atlético de Madrid va a estar ahí, pero quizás se suma ese interés de Arabia Saudí como otro posible rival de cara al posible fichaje de Baena por el Atleti. A mí me da la sensación, también aquí es pura opinión, que va a acabar aquí. Va a acabar en el Atleti porque es el principal objetivo del Atlético de Madrid. Si va a haber una gran inversión, creo que puede ser en Alex Baena, aparte de que los negocios con el Villarreal no son casualidad, el tema de Sorloth y demás. Y me da esa sensación. Creo que habría sido un paso terrible para su carrera. A nivel económico habría sido brutal, pero creo que Baena es un futbolista que va a acabar firmando grandísimos contratos porque es un gran futbolista y que luego tiene muchos años para competir en Europa y ser un futbolista muy importante para su club y para la selección española. E irse a Arabia Saudí, sí, vas a ganar mucho dinero, pero yo me pongo la piel de un futbolista. Creo que también voy a ganar mucho dinero siendo tan bueno jugando en Europa y que la vida allí tampoco tiene que ser lo más sencilla, así que creo que acierta Alex Baena decidiendo quedarse en el Villarreal y que yo creo que él sabe que el próximo verano va a dar un salto y que el Atleti puede estar ahí. Estamos hablando de Baena, del 5, dos centrales, lateral izquierdo, lo hemos comentado en este informativo. Claro, el Atleti necesita bastante dinero para hacer esas operaciones en verano, pero yo creo que lo puede tener. Y es que, bueno, volviendo un poco a la Champions, después de clasificarse como quinto en esa tabla de liga, informaba F que el Atlético de Madrid ya ha recibido 53,5 millones de euros por mérito deportivo tras ganar 6 de los 8 partidos de esta Champions League, de esta fase de liga, aparte de los 18,62 millones que ya recibió por ya solo participar en esta Champions League. Son 12,6 millones por 6 victorias, 9,3 millones por ser quinto clasificado y 2 millones también por entrar dentro del top 8, además de 11 millones de euros por asegurar su participación ya en octavos de final. En total, y este dato es escalofriante, el Atlético de Madrid de Simeone ha ingresado 810 millones de euros por sus 12 participaciones en los últimos 12 años en la Champions League. Así que lo de Simeone y esta regularidad de entrar año a año en Champions y demás, ir pasando fases, ha facilitado que el Atlético de Madrid esté en la posición en la que está y que en verano, ojalá que sí, con este dinero y con el que pueda recibir más, hemos hablado incluso de la venta de Verminen, que ya se hizo oficial al Leipzig, pueda pues acometer fichajes de renombre en ese mercado de verano. Es una barbaridad a lo largo de todos los años que ha estado Simeone, pero este año es mucho dinero el que ha recaudado ya el Atleti y ojalá sea mucho más, porque eso significa que el Atleti siga avanzando en esta edición de la Champions. Hablando también de fichajes de cara a futuro, hemos hablado ya de algún futbolista en este episodio del informativo. Según reportan desde Sudamérica, sobre todo el periodista César Luis Merlo, que es bastante fiable, Allen Obando va a ser nuevo futbolista del, por así decirlo, grupo Atlético de Madrid por 5,5 millones de euros más un porcentaje de futura venta para Barcelona de Guayaquil. Un futbolista que lo está haciendo bastante bien, parece ser, no lo he llegado a ver en el Sudamericano Sub-20 con Ecuador. Es probable, bastante probable, que se marche al Atlético San Luis primero, si libera un cupo de extranjeros, pero como digo, un futbolista por el que se ha pagado 5,5 millones de euros, quizás en un futuro lo podemos ver en el Atlético Madrid, aquí en España. Así que habrá que ver el futuro y la progresión de Allen Obando, delantero ecuatoriano que ha fichado por el Atlético San Luis. Parece ser, por llamarlo así, de alguna manera, este grupo del Atlético de Madrid. Otros Un pequeño futbolistas. inciso aquí, que también un movimiento que hizo el Atleti de manera parecida, vamos a ver si acaba de esa misma forma o en este caso si es un poco pensando en futuro, es lo que se hizo con Ibáñez, que no Sí. sé si os acordáis que eso sería en el año 2018, 2019, yo creo que sería 2019, creo que fue, que el Atlético de Madrid fichó a Ibáñez, finalmente, bueno, se fue a México con el Atlético San Luis, pero fue un fichaje que
que no llegó nunca a cuajar en el Atlético de Madrid. Veremos si este es el mismo caso o realmente se interesan en él de cara al futuro. Y si no recuerdo mal, me sale el nombre de Berterame, puede ser, otro delantero que Sí, también, llegó sí, otro y, argentino. y al final Pero no llegó a entrenar con el Atlético de Es Madrid. verdad. Fue algo muy raro lo de Berterame fue muy, muy extraño y me suena eso, que llegó a entrenar con el Atlético de Madrid, pero vino y como vino se fue. Bueno, este tipo de fichajes que siempre ha hecho el Atlético de Madrid, ¿no? Ya desde que Jesús Gil y ahora mismo también se van continuando, que no llegan a jugar nunca con el Atlético de Madrid. Veremos a ver si es el caso de Aleno Mando, pero por lo que he leído, opiniones, apunta bastante bien. Es futbolista de tan solo 18 años, así que veremos a ver si lo vemos aquí en España. Otros futbolistas jóvenes que han interesado y que interesan en el futuro del Atlético de Madrid son estos tres que vemos en pantalla. A la izquierda, el futbolista llamado Songoutou Magasa, que es futbolista del Mónaco. Hay que decir que los Wolves ya han hecho una oferta por él y que también está entre los objetivos del Atlético de Madrid para verano, según informa el equipo. Un medio también bastante importante desde Francia. En Argentina aseguran que el Atlético de Madrid y el Villarreal estarían detrás de Ian Subiabre, el futbolista que vemos en el centro, que es extremo de River Plate, de 18 años. Ojeadores del Atlético de Madrid incluso lo han estado siguiendo en el Sudamericano Sub-20. Hay que decir que la cláusula de rescisión es de 30 millones de euros, pero River Plate le abriría la puerta por una cantidad bastante menor, según informan en Mundo Deportivo. Y a la derecha vemos a Andrija Maximovic, extremo de tan solo 17 años, de Estrella Roja, y que de hecho su agente, Zoran Stogadinovic, desde el Mirror, ha confirmado que el Atlético de Madrid está detrás de él, de Maximovic. Ha dicho, y leo textualmente, no es ningún secreto, hay unas cuantas ofertas, entre ellas se encuentran las del Liverpool, Aston Villa, Leipzig y Atlético de Madrid. Todos los clubes de las principales ligas han mostrado un interés bastante serio. Luego ya veremos si el precio es de 12 millones de euros o de 20. Ellos, el Estrella Roja, dicen que a ver si son 20 millones de euros en junio. Si el precio fuera de 10 millones de euros pudiera irse Maximovic, ya habría sido vendido. Esto es lo que comenta el agente de, ya digo, Andrija Maximovic, un extremo, dicen, bastante habilidoso de tan solo 17 años del Estrella Roja. Y por cerrar, antes de ir con algunos traspasos que se han dado también se han dado en el B y que se ha podido dar una salida en el femenino, cerramos también con el Atlético de Madrid, con el primer equipo del Atlético de Madrid. Estos ya no son futbolistas que pertenezcan al Atleti, pero sí que queríamos comentar el destino de algunos jugadores que ya se marcharon, de hecho hace bastante poco, y que no han durado ni 6 meses en los clubes a los que se fueron, procedentes del Atlético de Madrid. El primero, Mario Hermoso, oficialmente nuevo futbolista del Bayer Leverkusen, no ha durado nada en la Roma, de hecho no guardan un grato recuerdo del central. Veremos a ver si juega mucho en el Bayer Leverkusen. Yo creo que no. Va a ser más quizás para hacer plantilla. Morata se ha marchado del Milan al Galatasaray, cedido una temporada y media por 6 millones de euros con opción de compra de 8 millones. Parece ser que la relación con el vestuario del Milan no fue demasiado buena. Y Joao Félix, que es el movimiento del último día del mercado, se ha marchado al Milan cedido por 5 millones de euros sin opción de compra. Hay que decir que ya ha debutado, ha marcado en Copa ante la Roma. Pero ya sabemos que Joao Félix siempre empieza bien y luego va cuesta abajo y sin frenos. Sí, los comienzos de Joao suelen ser buenos, tanto en el Atleti como en el Chelsea. Este año no. La media temporada que ha estado en Inglaterra ha sido desastrosa, pero por suerte del Atlético de Madrid ya se deshizo de los servicios de Joao Félix y creo que esto es un poco el panorama que tenía el Atleti. No sé cómo había gente que realmente pensaba que podía competir por todo el Atlético de Madrid, porque en este caso son tres futbolistas que, bueno, dentro de lo que cabe, Joao Félix en el Milan, Mario Hermoso al Leverkusen y Morata al Galatasaray, que ya la liga turca creo que es bueno, iba a decir un escalón, varios escalones por debajo, pero también en el caso de Mario Hermoso, sí, el Leverkusen es uno de los mejores equipos de Europa, pero habrá que ver qué protagonismo tiene y qué función. En la Roma su temporada ha sido muy mala. Preguntas a un aficionado de la Roma y no va a tener buenas palabras hacia Mario Hermoso. El año pasado también en invierno Borja Iglesias fue cedido al Leverkusen. También puede ser un movimiento de cara a tener fondo de armario el equipo de Xavi Alonso. Pero estos son tres futbolistas que, bueno, siguen compitiendo en Europa. Pero de los que salieron hay que ver Depay en Brasil, la dupla. Depay en Brasil, Morata en Turquía. Hermoso ahora, este movimiento. Joao Félix pagan un pastizal por él y se deshacen del jugador a mitad de temporada. Algo mal va. Lo único que Joao el año pasado ya estaba en el FC Barcelona. En defensa, Savic está en Turquía con el Trabzonspor y está jugando muy poco por el tema de las lesiones, que siempre ha sido muy recurrente en Savic. Witsel, que ha pegado un bajón. Hermoso, que volvemos a hablar de él, pero era el central titular del Atlético de Madrid en ese perfil izquierdo.
y son futbolistas, o Saúl, que se ha ido este año al Sevilla y tampoco le están yendo las cosas muy bien. Que hay que ver el salto de calidad que ha pegado este verano el Atleti, creo que no es casualidad. De repente le traen a Simeone un buen delantero o dos buenos delanteros, como son Sorloth y un jugador espectacular, como es Julián Álvarez, Gallagher, Lenormand, y justo el Atlético de Madrid mejora y telita el equipo que había el año pasado. Es que, vamos, se demuestra que el año pasado Simeone competía con un equipo que estaba bastante por debajo de lo que al final hizo, sobre todo en Champions. Pasar esa eliminatoria contra el Inter con la plantilla que tenía me parece increíble. Por cierto, hay algunos futbolistas que también en lo personal no le está yendo demasiado bien, sobre todo Memphis Depay, que ha sobrepasado bastante la tasa de alcohol, incluso ha sido multado y condenado a 4 meses de prisión. 4 meses de prisión en La verdad es Mónaco. que tener también a Memphis, que hizo buenas cosas en el equipo, pero ves un poco dónde ha Sí, acabado sí, cada era futbolista muy bueno, y al pero final se demuestra así. Se demuestra solo ser bueno no es suficiente. la cabeza de cada futbolista y al final casi está viviendo ahí la vida en Brasil con el Corinthians. Ya para cerrar, vamos con algunas noticias rápidas. Este informativo colchonero, hablando del B, como ya decía, que por cierto, juega mañana viernes a las 8:30 de la tarde frente al Hércules. Hay que decir que ya es oficial la salida de Alberto Moreno traspasado al Alavés. No estaba inscrito con el B por una lesión bastante grave. Esta ha sido la despedida de Alberto Moreno, atlético de corazón. Llegó a la cantera desde niño y la verdad es que me parece rara su salida traspasado. Pero bueno, veremos a ver si el Atlético de Madrid ha guardado alguna opción de recompra o algo así, porque bueno, se va a marchar al filial del Alavés para jugar ya esta misma temporada. Otra salida en la cantera va a ser la de Gabriel Castrelo, que según informa en relevo Jorge Picón y Marcos Durán, no va a renovar con el Atlético de Madrid, se va a marchar al Real Madrid. El Atlético de Madrid y su entorno ya se habían reunido varias veces para intentar llegar a un acuerdo con el tema de esa renovación, un acuerdo que nunca ha llegado, no por un tema económico, dicen, sino porque su agencia sí que le recomendó renovar con el Atleti, pero su familia le exigía más presencia en el Atlético de Madrid B. No fue así y bueno, incluso le pedían ser citado con el primer equipo, según informan en relevo la familia de Gabriel Castrelo. Al final no se hizo caso a las demandas y parece se va a marchar finalmente al Real Madrid como agente libre, porque ya decimos termina contrato con el Atlético de Madrid. En el plano del femenino, hay que decir que también mañana juegan a las 8 frente al Sevilla. Se ha podido dar un movimiento en este mercado de invierno que hubiera sido mortal para el Atlético de Madrid, y es que el Bayern de Múnich, según informaba Marta Griñán, también basándose en la información de Amanda Zaza, se interesó por Boe Risa, que está siendo una de las mejores futbolistas, si no la mejor, de este Atlético de Madrid. Después de que se lesionase Stanway, no hubo avances, el Atlético de Madrid estaba tranquilo ya en el momento en que sonó para el Bayern de Múnich, pero bueno, veremos a ver si se vuelve a interesar el Bayern en un futuro en Buerrisa, porque hay que decir que termina contrato en junio y la verdad es que podría ser una salida económicamente beneficiosa, ya no sé si tanto en el plano deportivo. Y por cerrar este informativo, vamos con dos informaciones sobre el Metropolitano, y es que, según informaba en Shataka Javier Lacorte, el Atlético de Madrid es el primer club de la liga que introduce el sistema NFC para acceder al estadio. Este sistema, quizá lo habréis usado mucho, es el típico de cuando vas a pagar con el móvil, pues pones el móvil y ya pagas directamente, pues es lo mismo, pero para entrar al estadio. El Atleti ya había introducido el sistema QR, que mostrando el QR en el móvil, pues podías pasar, pues ahora mismo también puedes con el propio móvil, posándolo y entrar al estadio. Va a ser, como digo, el primer equipo español que hace esta dinámica y de hecho va a tener todas las opciones para entrar al estadio. También se puede entrar obviamente con entrada y con el abono, la tarjeta del abono al estadio. Y para cerrar, hay que decir que Henswell Surf Madrid ya ha anunciado su apertura en 2026 junto al Metropolitano, según informaba NAS Marc Frontrodona, así que la piscina de olas ya tiene fecha. Decían que en principio iba a ser para 2025, finalmente va a ser en 2026, entiendo, porque casi no ha avanzado nada esta piscina con olas, que va a ser, como siempre decimos, la más grande de Europa, si no me equivoco, así que más avances en la ciudad deportiva, en la ciudad del deporte del Atlético de Madrid. Así que nada, con esta información cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Un informativo bastante cargado de noticias. Hemos repasado también cosas del Metropolitano en este último tramo. Incluso no hemos hablado de que ACDC va a hacer un concierto en el Metropolitano en los próximos meses, en verano, pero sobre todo obviamente nos hemos centrado en el plano deportivo, con ese derbi a la vuelta de la esquina y esa guerra que está habiendo también con comunicados, con la respuesta del Atlético de Madrid y en el sentido de fichajes, posibles fichajes para verano que no se han hecho en invierno, lo de Zinchenko, lo de Ndidi, el interés en Esugo, también la posibilidad de fichar al Lenglet, aunque con sus inconvenientes, y esa opción de renovación para De Paul, o veremos a ver qué ocurre con el argentino. Así que aquí cerramos el vídeo y nada, Diego, es un placer.
Igualmente, Dani, un poco más largo, pero ahora con tantísimos partidos, que si Champions, que si Copa del Rey, que si Liga, que hay partido cada nada de tiempo, pues cuesta sacar más los informativos colchoneros y se van acumulando noticias que consideramos importantes y que teníamos que traer al canal. Ahora vienen unas semanas de mayor calma. El Atleti, al hacer las cosas muy bien, no tiene que jugar esos 16avos de Champions. Habrá que verlo como espectador, así que a disfrutar sin nervios esos partidos, que eso es raro cuando hablamos de una competición que juega el Atlético de Madrid, y ya a pensar en el partido del sábado, derbi caliente, más que nunca. Yo creo que por todo lo que hay alrededor del partido, toda esa presión que hay, y que luego a nivel deportivo, a nivel competición, pocas veces en febrero se llega en una situación tan límite y tan apretado todo, que no va a ser un partido decisivo para nada. Queda mucho por delante, lo comentamos lo mismo cuando jugamos contra el Barcelona a finales de diciembre, pero que una victoria sería realmente importante. Así que nada, hacer buen partido. El Atleti está haciendo las cosas muy bien a nivel institucional con los comunicados, pero lo importante es el sábado y ojalá saquemos una gran victoria del Bernabéu. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en Twitch, y también nos esperamos en YouTube y Spotify mañana con esa previa. Y eso, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 28 del informativo colchonero, qué opináis del tema de esta guerra para el derbi del sábado entre Real Madrid y Atlético de Madrid, también el resto de clubes que se han podido llegar a pronunciar en privado, el tema de los fichajes que nos han dado y que se pueden llegar a dar en verano. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.